Saludos cordiales con ustedes nuevamente en el postdoctorado en línea titulado Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, dirigido por el doctor Rigoberto Pupo, y estamos en una comprometida agenda de alto nivel metacognitivo. Se trata de la epistemología de segundo orden y en ello develar como tal su condición de segundo orden es de especial atención para nosotros los complejos, los que vamos abriendo caminos, mesetas, rizomas de conocer en ese mar de incertidumbre, buscando siempre archipiélagos de certeza. Nos conseguimos en la asignación número 5 y llegamos entonces a analizar las distintas concepciones que han existido sobre la verdad y cómo debe asumirse la verdad desde la epistemología de segundo orden. Intentamos luego de revisar todo el material del doctor Rigoberto Pupo, intentamos en ese mar hermoso que ustedes ven allí, navegar en esa incertidumbre, en esos archipiélagos, sin mojarnos y salir airosos para dar entonces lo que realmente corresponde y se aspira del conocer sobre la verdad y el pensar y cómo el hombre ha venido configurando la verdad, cómo ha venido en su hacer, pensando la verdad como una manera de dominar al mundo, pero también, en nuestro caso, como una manera poética de vivir con la naturaleza. No hay duda de que es un eterno problema filosófico el asunto de la verdad y de cómo allí nosotros la vamos a asumir y cómo la pensamos como tal. Y por eso voy a pasearme por los rizomas. En primer lugar, la verdad, mi verdad eterna, la verdad que debe ser aceptada como verdad del mundo. Y les estoy hablando de Jesucristo de Nazaret. Luego iré a la verdad como eterno problema filosófico en la obra del doctor Rigoberto Pupo. Luego me pasearé por el concepto de verdad y las dimensiones griegas y hebreas, ¿verdad? Y después a la mediación de segundo orden, anotando entonces algunas cuestiones de los procesos mediáticos en los cuales se desarrolla el asunto de la verdad. Y luego me iré a la obra de Raúl Madrid Meneses, donde voy a mirar eso de la verdad y la falsedad como mito griego, y que nos da unas pistas para la filosofía, para concebir la verdad en un mundo desde el mito. Pero también consideré en la revisión hermosa de lo que venimos haciendo, considerar la obra de Vilar José con la búsqueda de la verdad y una aproximación a partir de la teoría sociológica. Y en esa búsqueda de la verdad, desde luego me voy a ir finalmente a la verdad conseguida por el ser humano, que tiene error y que al menos que la acepte y no la construya. Esa forma de aceptarse en tanto consiguiéndose que la verdad tiene siempre errores cuando parte del error, de la errónea manera de comportarse y de investigar el ser humano. Y la verdad, mi eterna verdad, la verdad que debe ser aceptada como verdad del mundo, Jesucristo. En ello le quiero decir a todos ustedes que concibo y que creo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi ser, que Jesucristo es la verdad. En la que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin
de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda la buena obra, y así lo emite segundo de Timoteo en nuestras escrituras, el libro de la verdad que nos ha dejado nuestro Dios amado por el cual. Y allí lo emite Juan 14 cuando nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, así lo es. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quien quiera conseguir la sabiduría, que vaya entonces a atar su cuerpo a su mente a su espíritu, y su espíritu al Espíritu Santo de Dios, de donde deviene la sabiduría y el amor por el conocer y el hacer. Porque respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y des en cuenta que le hablo a la verdad de Jesucristo, un hombre que vino y murió por nosotros y fue crucificado. En el nombre de Jesucristo lo hizo, ¿por qué? Porque vino a cumplir el mandato de Dios amado. En esa palabra no les estoy hablando de religión, les hablo de una profunda relación íntima con nuestro Salvador, nuestro espíritu con el Espíritu Santo que fue enviado una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, luego que resucitó para la gloria de Dios. Y allí tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Gloria. Y por ello entonces, de ahí en adelante, la verdad es un eterno problema filosófico. Y vamos a ver cómo en palabras menores, o como se pueda pensar en cualquiera de los criterios, la verdad es un eterno problema y hay solo verdades parciales, y aceptamos de una vez que las verdades tienen errores porque vienen del hombre que comete profundos errores. Y revisando la obra de la verdad como eterno problema filosófico del doctor Rigoberto Pupo, pues nos conseguimos con esencias muy importantes que yo quise rescatar en primer lugar, en tanto pensando en ese análisis, me llevó a pensar en esa conciencia ecosófica del doctor Pupo que nos hace cada vez más disfrutar de la maravilla de sus aportes y de esos aportes científico-pedagógicos que ha inspirado el doctor Rigoberto Pupo desde la historia de la filosofía marxista, pasando por la ecosofía, llegando a la axiología en la filosofía de valores, pero también en esa actividad como categoría filosófica donde pone en evidencia el ensayo como búsqueda y creación. Nuestro pensador cubano que dirige este postdoctorado dignamente merece estas palabras y merece ser analizada su obra con ojo avisor, con una sabiduría que solo Jesucristo de Nazaret me provee. Y allí aparece entonces nuevamente ese escenario de la escuela de Platón, entonces en la búsqueda de una verdad, en la búsqueda de una participación activa y un deguste por conocer que nos emite que el ser humano vino a buscar esas esencialidades dignas de ser recapituladas cada vez que en formas disyuntivas de vivir el ser se compone. Y en esa academia de Platón, imitando en esa montaña, imitando a Pitágoras y a toda su relación por años de los pitagóricos, en esa academia se discutía desde luego la verdad como eterno problema filosófico, y en la obra del doctor Pupo, en primer lugar se va a revisar todo ello y le traemos acá un resumen de cómo concibe el doctor Rigoberto Pupo esa verdad como eterno problema filosófico que nos decanta cada vez más a revisar, a leer, a cognitivamente indagar, dejando las taras del pensamiento simplificador. Y es que en la historia de la humanidad como problema eternamente filosófico se concibe entonces verdades que están enmarcadas
en 5 conceptos por su recurrencia y empleo, los dice el doctor Rigoberto Pupo. En primer lugar, la verdad como correspondencia y relación, luego como revelación, como conformidad a unas reglas, como coherencia, pero también como utilidad, recordando entonces todo lo que hemos venido diciendo de cómo se ha paseado la historia del epistolar. Y en esa verdad como correspondencia y relación del pensamiento con las se va entonces a recordar esas máximas de Aristóteles, heredadas desde allá, desde Platón y de Sócrates, donde afirmar la verdad es una sinceridad, es un ser virtuoso, y es esa verdad que se consigue en el ser humano. Cuando el ser humano afirma la verdad, se consigue en él una sinceridad, un ser virtuoso. Pero cuando el ser humano niega la verdad, entonces se consigue un ser humano falso y que actúa bajo problemas graves de ética y de moral. Y desen en cuenta que tenemos que rescatar acá lo que decía Aristóteles, que más bien no tenemos que estar preparados para buscar la verdad, sino para conseguir la falsedad dentro de la negación de la verdad. Y recobramos entonces que los hombres que siempre hablan verdad son los que se aproximan a Dios. Y esto son palabras de Pitágoras que rescato grandemente en mi sentir, en mi amor cristiano, en la forma de que se conciben esas formas en que el mundo se comporta ante Dios Todopoderoso, al cual le debemos agradecimiento y rendición de cuenta en tanto creador de nuestra vida y de todo cuanto somos. Entonces, mientras más nosotros nos acerquemos a Dios en nuestra bondad, entonces estaremos consiguiendo, más nos estaremos aproximando a esa verdad. Y es por eso que cuando se lee en Pitágoras se consigue una esencia maravillosa de conjunción con Dios y de cómo comportarnos en esa forma de correspondencia implícitamente que ya heredaba de la filosofía presocrática y que en el discurso se conseguían de manera irreductible, asociado con la forma, y asociaba a Pitágoras la verdad con la belleza y con la rectitud y con la manera cómo se presentaba una forma geométrica. Desen en cuenta que este hombre, creador de la primera escala musical, es digno de revisar en cada una de sus obras, porque en esa forma de verdad de conseguirla, conseguía en la belleza de la poesía, de la matemática, de la filosofía, de la naturaleza, pero también de la rectitud y de la manera de presentarse ante el mundo. Y no hagas que de tu cuerpo la tumba de tu alma. Es decir, no mueras tu cuerpo ya matando tu alma cuando realmente la puedes integrar en una búsqueda de verdad, de hacer el bien y de ir a un comportamiento hermoso de cómo devenirse en el tiempo. Y con Platón hay una tercera intelección de la verdad, porque Platón consideraba verdadero todo lo que concordaba en realidad con ese concepto que se buscaba de verdad. Y en esa teoría de las ideas, que ya les he venido planteando anteriormente, se iba entonces, recordemos la caverna de Platón y los hombres vendados viendo apenas la sombra, sin iluminarse por la luz de la hoguera que estaba afuera. Entonces se consigue allí un mundo sensible físico, donde se conoce a través de los sentidos, que es imperfecto, inmutable, pero también un mundo inteligible, independiente, auténtico y perfecto, donde se consiguen permanentes reales. Y en esas cavernas nos regresamos una vez más a la narrativa que acabamos de hacer de la asignación 2 y queremos decirle a todos ustedes que quitémonos las vendas que nos oprimen en la ignorancia y en la forma antihumana de comportarnos. Y creo que el hombre está allí encadenado en esas cavernas viendo una sombra donde pareciera comportarse en la manera más irracional posible, y por eso estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano, porque el hombre es el único que asesina por antojo y hemos
en ese animoso búsqueda de la verdad, intentar y que conquistar la naturaleza, y lo que hemos hecho es mutilar a la vida. Y tenemos y le invitamos a todos a salir de esa caverna e ir a procesos metacognitivos, evaluativos de nuestro accionar. Y si no conocemos cuál es la verdad, busquemos la verdad en el ejemplo y en la moral y en la forma digna de comportarnos, y de esa manera nos acercaremos más a Dios. Y es por ello que la verdad será un eterno problema filosófico que pasa por todas las tendencias de la epistemología en la búsqueda de esa verdad inaudita, muchas veces considerada dentro, muchas veces alojada en el alma, esa verdad en la cual el hombre mata por una verdad. Pero creo que al conseguir su propia verdad, se asesina con esa verdad, porque el hombre no es capaz de vivir con la verdad, porque ha mostrado su incapacidad, su muestra de condición humana siendo en el otro. Entonces, en esa verdad, el hombre puede ir delando las capas para ir consiguiendo la verdad, pero esa verdad le puede envenenar en tanto no acepta la bondad. Y con ello volvemos y regresamos siempre a los pensadores antiguos, siempre regresamos a ellos y regresamos con frases dignas de mirar en esa búsqueda. Y es que la realidad es la única verdad posible, lo afirma muy bien Aristóteles, donde él no distingue entre realidad y verdad. Pero también afirma que no basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la falsedad. Y eso de negar lo que es y afirmar lo que no es lo falso, en tanto afirmar lo que es y negar lo que no es lo verdadero. Y por ello la virtud se resume en tratar justamente, y por ello entonces vamos en la búsqueda de la verdad asociada a la virtud y asociada a un comportamiento verdaderamente humano. Porque el ignorante afirma, pero el sabio duda y reflexiona. Seamos sabios cada día dudando y reflexionando. Y en esa segunda comprensión que el doctor Rigoberto Pupo nos coloca sobre la verdad como revelación, allí conseguimos a los empiristas como revelación inmediata al hombre en las sensaciones, en la intuición, en fin como fenómeno dado, pero también conseguimos a los pensadores de la metafísica teológica como revelación de conocimiento excepcional de las cosas, su ser y su principio. Y en la tercera intelección de la verdad, como conformidad a una regla, nos conseguimos nuevamente con Platón, quien consideraba verdadero todo lo que concordaba con ese concepto al cual se le buscaba su verdad. Y en San Agustín, quien consideraba verdadero todo lo que concordaba con el concepto. Ya sabemos que San Agustín es heredero de Platón y que relacionó su verdad con religión. Y Kant, con la conformidad respecto a la ley, que se reduce solo al momento formal de la verdad, es decir, a un pensamiento, a una conformidad de leyes generales necesarias para el entendimiento, porque particularmente la escuela de Baden, con los neocantianos, exageran la tesis de Kant, pues la conformidad a las reglas como criterio formal de la verdad se hace extensivo hasta determinarse como su única definición. Pero también en la obra del doctor Rigoberto Pupo hay una cuarta comprensión de la verdad como coherencia. Y allí nos conseguimos a un movimiento idealista inglés de la segunda mitad del siglo XIX, donde aparece una obra de apariencia y realidad de Brandt al criticar el mundo de la experiencia humana, que niega lo contradictorio en tanto irreal, pero que se va más allá, más que en Hegel, a los seguidores de la concepción con Spinoza en su tercer género del conocimiento o amor intelectual de Dios, a una concepción de esta naturaleza coincidiendo en la filosofía estética que luego rescata el mexicano José Vasconcelos, particularmente en su a priori especial, que opera según ritmo, melodía y armonía. Y allí, con José Vasconcelos, nos retenemos un momento en cuanto la verdad llega después de agotar las posibilidades del logo
y enseguida la verdad se revela como armonía en vez de verdad como identidad, y propone como método la coordinación y la existencia de un priori estético extremadamente idealizante que opera según ritmo, melodía y armonía, ya que además que hiperboliza su interpretación permeada de una integridad incluyente. Y el quinto concepto de verdad que rescata el doctor Rigoberto Pupo se trata de la utilidad y de algunas formas de la filosofía de la acción en el pragmatismo. Y es que con Nietzsche identifica lo verdadero en lo acto para la conservación de la humanidad. Pero también con William James y con Miguel de Unamuno identifica la verdad como utilidad. Y si buscamos la verdad y pensamos en la poesía, en lo auténtico del sentir, en ese pensar en que 1 más 1 es igual a 1 en la eternidad, en la que seremos siempre uno solo, recobraremos siempre el sentir y el amor en la bondad de una verdad que nos compromete más con cantar, soñar, amar, bailar, bajo un cielo gris o bajo todas las perspectivas inexplorables del desierto en que podemos vivir para seguir una verdad en un sentir que nos asume y nos reconoce como seres humanos. Y es que bajo ese pensar hay una verdad íntima relacionada con nuestra bondad y nuestra virtud que nos interpela a desatar y atar y echar al lago de fuego los demonios que nos atormentan en el egoísmo, en la crueldad, en la maldad que deja mucho que desear. Y es que allí en la poesía conseguimos eternamente una bondad del amor y una conexión como en Emerson con la naturaleza, que José Martí rescata tan virtuosamente y que nos hace ver como ese uno que Pitágoras hacía alusión por muchos años y que luego se llevó a los pitagóricos en su escuela. Y es que escribir para la verdad es escribir para la bondad, es escribir para la vida, es escribir para el respeto a la condición humana, para ese respeto al cual debemos vivir atendiendo a la máxima cristiana que dice que vinimos a servir. Y con José Martí cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón en que vivo, cardo mi ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Esa rosa blanca es el sinónimo de la verdad, con Martí, en el cual, aún para el amigo y aún para el que no es sincero, no le ofrece ortigas, sino que cultiva una rosa blanca. Pero también con Federico García Lorca, y yo me iré muy lejos, más allá de estas sierras, más allá de los mares, cerca de las estrellas, para pedirle a Cristo, Señor, que me devuelva mi alma antigua de niño, madura de leyendas, con el gorro de y el sable de madera. Y es que los conceptos de verdad, como los indicaba en los rizomas, también se van a otras obras, como el concepto de verdad y sus dimensiones griegas y hebreas, con implicaciones religiosas políticas en América Latina, con Miguel Ángel Núñez. Vamos a revisar sucintamente estas concepciones de verdad que nos interpelan en esos análisis de cómo ha existido la verdad y cómo se asume y cómo sabemos y vamos viendo que se ubica en un análisis complejo de subjetividades donde sujeto y objeto no se separan e indudablemente hay una epistemología de segundo orden en esa búsqueda. Y es que allí Núñez nos regresa a la palabra griega como aletheia, que se busca en una interpretación que nos va a significar ocultar, esconder, para anteponerse a una partícula privativa que llega a significar lo contrario, lo que no está oculto, lo que no está escondido, lo que se descubre, lo que se devela, para ir contrariamente a la falsedad, a ese pseudo, en un acto de ocultar la verdadera evidencia. Y es que rescata Núñez que para Parménides el verdadero ser es permanente e imperecedero, y hablaba Parménides sin duda del espíritu,
el ser estable tras el devenir, el que perdura inamovible frente al cambio eterno, en una suma, en una verdad leteida, es decir, en una identidad consigo misma, con lo oculto, con lo vedado, con la posibilidad de llegar a la plenitud de la verdad, se logra por medio de ese conocimiento intelectual con Parménides. Pero la verdad en la Edad Media lo rescata Núñez con Abandano y con Tomás de Aquino, cuando va a un concepto de permanencia del ser y a conceptualizar la verdad permanente tras un devenir que perdura hasta la Edad Media, en una época en la que San Agustín o Santo Tomás de Aquino nos dice que la verdad es Dios, sinceramente y siempre la verdad es Dios plasmada, hecha hombre con Jesucristo en la tierra. Esta definición tiene un carácter platónico sin duda, de carácter fundamental, que se suministra en que la revelación ha de ser hecha al hombre desde su interior. Y también creo con ello que esa revelación es hecha desde su espíritu, que le ha dado el Espíritu Santo y que le ha colocado y le ha iluminado para conseguir esa verdad, y que Abandano en 1978 rescata en sus concepciones y que Núñez trae en el análisis como una concepción inmanente de la verdad. Pero también se rescata allí, lo rescata Núñez, todo el periodo de sustentar esa verdad subjetiva que está aunado a la búsqueda del conocimiento, sin duda que revisar la historia de cómo se consigue la verdad es buscar a la historia de la epistemología. Y entonces en esa era moderna, con Descartes, Leibniz y Manuel Kant, se va a que sin el presupuesto de Dios la verdad como conformidad no resulta ya pensante. Reside en el ser que se revela e ilumina el intelecto humano, y que en esta revelación de ser hecha al hombre en su interior se va a una verdad que va a inmanente de la verdad. Pero la palabra divina no anula ni utiliza la mente. Y Tomás de Aquino lo rescata Abandano cuando dice que la gracia no elimina la naturaleza, sino que la perfecciona. Y afirma Kant que piensa en Dios como fundamentación y sustento, y que es ilustrado en el sentido de convertir a la razón en el único tribunal válido de la verdad. Y con Hegel la verdad es totalidad, al final del proceso dialéctico, un espíritu absoluto de verdad total, donde la verdad es reafirmada como progresión gradual, como síntesis total a lo definitivo entre todas las cosas, que significa Dios absoluto. Y entre las mediaciones de segundo orden que vamos a ir consiguiendo en esas anotaciones para una epistemología de los procesos mediáticos que van mostrándose en la verdad, Sierra y Luis Ignacio nos traen algunos resultados. El mundo mediático crea así su propio régimen de verdad. Son palabras del genealogista Michel Foucault. Y la importancia de la retórica mediatizada es crucial, por cuanto ella va a decidir y a diferenciar lo que es verdad de lo que no es, en el poder performativo de las palabras y la fuerza implicada de las imágenes. Y entonces verdad es el esclarecimiento del papel de los medios de la vida cotidiana. Por lo tanto, se posibilita justamente con la percepción del mundo en base a la experiencia y a la comprensión en un sentido poderoso, performativo, que ya es mediado, y son palabras de Silverstone en 2002. Ese simbólico generado por los medios tiene potencialidades para legitimar la forma de poder instituidas en el servicio prestado al conjunto de la sociedad como una deuda de las clases dominantes inevitable, una racionalidad del mercado, una noción autoritaria verdadera que ejerce política privadamente en lo social. Y también con Raúl Madrid Meneses vamos a ir a revisar la verdad y la falsedad en el mundo griego, porque él nos trae algunas pistas sobre la filosofía para concebir un modo de verdad presente en el mito. Y él habla de que el mito recobra la verdad como Platón, y que el mito aparece como el portador de la verdad, y ese portador de la verdad propia, inalcanzable por una explicación racional, porque con Gadamer él habla de que el mito, en relación con la verdad, el valor de la voz, y de originario que sabio, ¿no?
Y habla Gadamer que sólo así se comprende que en la gran filosofía ática y sobre todo en Platón pudiese entremezclarse la filosofía y la tradición religiosa, los mitos filosóficos de Platón, que testimonian hasta qué punto la vieja verdad y la nueva comprensión son una. Y bueno, es digno de rescatar estas palabras de Gadamer, 1997, que nos trae la obra en cuestión. Pero hay una contradicción entre el mito y lo que se emite como verdad, porque para Aristóteles el mito se encontraba en oposición a lo que es verdadero, y esta oposición no es total, ya que a pesar de considerar el mito como una invención, Aristóteles, reconoce el uso retórico poético de la palabra. Y ante sus ojos, Heródoto aparece como el narrador de la historia y en la teoría de la tragedia designa con la palabra mito el contenido narrable de la acción y también puede hablarse de una oposición extrema entre mitos y logos de los que estamos familiarizados, y allí rescata Gadamer entonces ese concepto de verdad. Y entonces ese mito como imposibilidad, una imposibilidad que presenta una verificación mediante experiencia metódica en una demostración de su contenido, que precisamente pone al mito como un discurso falso y que el mito no puede responder ante las exigencias de la verdad, frente a los cuales rinde cuentas del discurso científico. Y nos preguntamos, ¿es acaso el modo de verdad que rige la ciencia el único válido? ¿De dónde proviene dicha validez? ¿Puede el mito tener alguna cierta pretensión de verdad? Y en relación a la verdad y al modo de verdad en la ciencia, no es único. La verdad, por lo tanto, estará determinada por metáforas, antropomorfismos, arbitrariedades, y por el acuerdo inicial que en un primer momento las declaró válidas al interior de una sociedad. Verdad es metáfora más antropomorfismo más arbitrariedades. Y entonces allí, verdad no puede ser solo metáfora, porque si no vamos a ir a un paso atrás. ¿Cómo se reconoce la verdad? Y Madrid nos va a la crítica de Nietzsche con la palabra, donde reside cierto modo de verdad que no solo toca el conocimiento de la ciencia, sino que también toca el mito. Ese mito que se presenta como aquel impulso fundamental del hombre para crear metáforas que le aseguren cierta regularidad y fortaleza. Y como les dije en los rizomas, en lo que vamos a revisar, con Vidal-Houssay se consigue también una búsqueda de realidad o de verdad como aproximación a la teoría sociológica, y Vidal no distingue entre realidad y verdad. Y para intentar responder la pregunta central, él habla de que es necesario plantear una serie de cuestiones, un debate epistemológico, donde se considere la cuestión básica de la teoría moderna, y se va entonces Vidal a corrientes de la sociología, que ya nosotros hemos venido revisando, en torno al debate epistemológico, si el ser humano es libre en sus decisiones o está determinado por estructuras. Aunque responda a esta cuestión, puede iniciarse un nivel metafísico en lo sociológico y metodológico que tiene implicaciones, y en particular en las sociedades. Y por ello, la realidad, diferente a la verdad, va a la búsqueda de la realidad o de la verdad con los presocráticos, se va a Sócrates, se va a Platón con el mito de las cavernas, al fasacionismo, a la concepción positivista y materialista, a una interpretación comprensiva de la realidad, pasa por las teorías autorreferenciales, la teoría holística, y llega a la teoría autopoética, que pregunta sobre realidad objetiva o construida. Y se pregunta y nos preguntamos, ¿hay varias verdades, realidades falseadas o falsas realidades? Repito, ¿hay varias verdades? ¿Son realidades falseadas o son falsas realidades? Y desde luego, la verdad conseguida por el ser humano tiene error, al menos que la acepte y no la construya. Y es que una verdad
que no sea universalmente válida representa un sinsentido. Por eso, cada vez que actuamos fuera de Dios y sus estatutos, estamos en una vida sin sentido. La validez universal de la verdad está fundada en la esencia de la misma. La verdad significa la concordancia del juicio con la realidad objetiva. Si existe otra concordancia, no tiene sentido limitarla a un punto determinado de individuo. Si existe, existe para todos. El dilema es, o el juicio es falso, y entonces no es válido para nadie, o es verdadero, y entonces es válido para todos. Es universalmente válido. Quien mantenga el concepto de la verdad y afirme, sin embargo, que no hay ninguna verdad universalmente válida, se contradice pues a sí mismo. Y es que el hombre es loco cuerdo. Y allí quiero poner el fin a esta disertación con las palabras del gran complejo, que dice que el hombre es loco cuerdo y que la verdad humana trae consigo el error. El orden humano implica el desorden, y así pues se trata de preguntarnos si los progresos de la complejidad, de la invención, de la inteligencia, de la sociedad, se han producido a pesar, con causa del desorden, o de un fantasma, de una respuesta a pesar de un mismo tiempo, de una buena pregunta, que solo se puede ser compleja y contradictoria. Y en esta asignación nosotros nos hemos paseado por las obras de Meneses, de Sierra, de Vidal, del doctor Pupo, de Silverstone y de Edgar Morin. También de Ruiz, de Gadamer, de Abandano, Emmanuel Kant y de Miguel Ángel. Y siempre, y al final, como ese color de ese río, que por estar en una montaña se va supliendo de toda el agua que cae en esa región de San Fernando, estado Sucre, le decimos a Jesucristo que viniste a morir por nosotros, a ti, mi gran Salvador, dedico todo lo que hago, eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Gracias a todos ustedes y a todos los hombres de buen corazón que alojan a Jesucristo como su fin último de ascensión, de salvación de su alma, y que aceptan que vinimos a servir.